Como saben, las sustancias pueden existir en tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Y podemos notar visualmente la diferencia de las sustancias cuando se encuentran en cada uno de estos estados de agregación. Generalmente, al añadir o retirar energía en forma calorífica, se producen los cambios de estado. Recordemos el nombre del proceso que se da cuando una sustancia cambia de un estado de agregación determinado hacia otro. Si el cambio de la sustancia es de estado sólido a estado líquido, ese proceso se llama fusión. Si el cambio va de estado líquido a estado gaseoso, ese proceso se llama vaporización. Los cambios por los que ha pasado la materia en estos casos son físicos. Quiere decir que no se está alterando la identidad química de la sustancia. Por lo tanto, son reversibles. Esto quiere decir que una vez la sustancia ha sufrido un cambio, se puede regresar al estado de agregación inicial. Para nuestro caso, se puede llevar la materia de estado gaseoso hacia estado líquido a través de un proceso llamado condensación. Y el cambio de estado líquido al estado sólido se llama congelación. Se puede hacer un cambio de estado sólido hasta el gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ese proceso se llama sublimación. Y como ya antes lo mencionamos, son procesos reversibles, por lo tanto se puede llevar a la sustancia del estado gaseoso hacia el estado sólido. Y ese proceso se llama deposición. A continuación, haremos un resumen sobre las características que tienen las sustancias en cada estado de agregación. Iniciamos con el estado sólido. En el estado sólido, las partículas se encuentran fuertemente unidas. Son partículas en posición fijas, como se observa en esta figura. Es una figura que se está detallando a nivel microscópico. Tienen forma definida y son incompresibles. Las características de las sustancias que se encuentran en estado de agregación líquido son partículas unidas con fuerza intermedia, partículas con movimiento limitado, lo que origina a los líquidos a fluir. Sin forma definida, estos adoptan la forma del recipiente que los contiene y son incompresibles. Las características de la sustancia en estado de agregación gaseoso: las partículas están muy separadas unas de la otra, con movimiento constante y aleatorio, como se observa en la figura, sin forma definida y son compresibles. Cabe mencionar en este video, nos enfocaremos únicamente en las propiedades físicas del estado sólido y del líquido, ya que más adelante en el curso, en la unidad 5, se detallará el estado gaseoso en su totalidad. Veamos las propiedades físicas y clasificación de los sólidos. Como se mencionó anteriormente, la fusión es un proceso en donde un sólido se convierte en líquido. Entonces, entenderemos por punto de fusión, que es la primera propiedad física que vamos a estudiar en este video, es la condición de presión y temperatura en el cual el estado sólido y líquido se encuentran en equilibrio dinámico. O sea, una temperatura y presión donde se puede dar tanto la fusión como la congelación. Observamos en la figura que se tiene un cubito de hielo y está pasando de estado sólido a líquido. Para que se esté dando este fenómeno, la presión tiene que ser de 1 atmósfera y el cubo de hielo tiene que estar a 0 grados Celsius, que es justamente su temperatura de fusión. La otra propiedad que vamos a analizar es el calor de fusión o calor latente. Como mencionamos anteriormente, los cambios de estado se dan generalmente por absorción o emisión de energía en forma calorífica. Definiremos el calor de fusión como el calor necesario para fundir una unidad de masa, ya sea 1 gramo, 1 onza, 1 libra, etc., de un sólido que ya se encuentra en su temperatura de fusión. Observamos nuevamente un cubito de hielo. Esa sustancia se encuentra a 0 grados Celsius, que corresponde a su temperatura de fusión.
Si a este cubito de hielo se le aplica cierta cantidad de calor, como ya se encuentra en su temperatura de fusión, esta sustancia comienza a fundir. A continuación, se presenta una tabla que contiene un listado de sustancias con sus respectivas temperaturas de fusión, vaporización y calores en los cambios de estado. Estos están a una atmósfera de presión. Esta tabla será de mucha utilidad para realizar cálculos posteriores, ya sea en las colecciones de nuestras clases o en ejercicios que nuestros docentes nos asignen como tarea. Podemos observar las sustancias con sus respectivas temperaturas de fusión, calor de fusión, temperatura de vaporización y calor de vaporización. Pongamos en práctica los conceptos que vimos anteriormente, resolviendo este ejercicio sencillo. ¿Cuánto calor debe añadirse a 10 gramos de sodio que se encuentra a 97.7 grados Celsius y a una atmósfera de presión para fundirlo? Para resolverlo nos vamos a apoyar de la tabla que presentamos en la diapositiva anterior. Lo que tenemos que hacer primero es sacar nuestros datos. Del enunciado podemos conocer la masa de la sustancia, la identidad química de la sustancia, que es sodio, y la temperatura. Nos apoyaremos de esta fórmula y del concepto de calor de fusión, el cual es el calor necesario para fundir una unidad de masa de un sólido que ya se encuentra en su temperatura de fusión. El siguiente paso es comprobar que la temperatura que me están dando en el ejercicio de la sustancia corresponda a su temperatura de fusión. Buscamos nuestra sustancia en la tabla y la identificamos, se encuentra en la penúltima fila y efectivamente la temperatura de fusión del sodio es de 97.7 grados Celsius. Es justamente la temperatura que me brinda el ejercicio. Por lo tanto, voy a sustituir en la fórmula los valores de la tabla. La masa, el ejercicio ya me lo da, son 10 gramos. Y el calor de fusión lo busco en la tabla, que es de 114.655 joules sobre gramo. Sustituimos en la ecuación. Simplificamos las unidades, acá puedo simplificar los gramos y las unidades que me quedan son joules y resuelvo la operación indicada. Me da un resultado de 1146.55 joules. Esta respuesta la puedo expresar apoyándome de un prefijo del SI y me queda 1.15 kilojoules. Cualquiera de las dos respuestas son válidas y correctas, ahí depende de cada quien cómo desea expresar su respuesta. La clasificación de los sólidos. Esto se da por organización de las partículas que los componen, así tenemos sólidos cristalinos y sólidos amorfos, y por propiedades físicas en general, brindándonos una clasificación de sólidos como iónico, red covalente, molecular y metálico. Definamos cuáles son los sólidos amorfos. Son aquellos en los que las partículas que los constituyen se acomodan al azar y estos carecen de una estructura ordenada, como lo logramos ver en la figura. Esta es una representación a nivel microscópico de cómo se van enlazando las partículas. Ejemplos de estas sustancias: el caucho, el vidrio, etc. Sólidos cristalinos. Son aquellos cuyas partículas que las constituyen son átomos, iones o moléculas y tienen un arreglo ordenado y repetitivo. Si se están uniendo iones, sabemos de que en la naturaleza tenemos iones cargados positivamente, llamados cationes, y iones con carga negativa, llamados anión.
Estos iones se atraen ya que sus signos son opuestos y se pueden ir enlazando uno con otro. Notamos un orden y una repetición en cada uno de ese enlace. De manera que la estructura se va dando de este tipo y se va formando redes cristalinas. Acá se ilustran de forma tridimensional algunos arreglos de sólidos cristalinos. Tenemos la estructura cúbica simple, la estructura cúbica centrada en el cuerpo, la estructura cúbica centrada en la cara. La clasificación de los sólidos por propiedades. Acá tenemos el tipo de sólido iónicos. Su composición es con cationes y aniones unidos por fuerzas electrostáticas, generando unidades formulares. Las características son duros y quebradizos, con altos puntos de fusión, buenos conductores cuando están en solución acuosa o fundidos, y la mayoría son solubles en agua, o sea, solventes polares, e insolubles en solvente no polar. Ejemplos de estos tipos de sólidos que se clasificarían como iónicos son el cloruro de sodio, que es la sal común, nitrato de calcio, sulfato de potasio, entre otros. Tenemos los tipos de sólidos moleculares. La composición de ellos son moléculas o átomos. Características: son blandos, no conducen calor y electricidad en estado puro, generalmente son insolubles en agua, pero solubles en disolventes no polares como lo son el tetacloruro de carbono o el benceno. Los puntos de fusión son bajos a ligeramente altos. Puntos de fusión oscilan. Algunos ejemplos tenemos agua, nitrógeno, oxígeno, yodo, dióxido de carbono, entre otros. Para el tipo de sólido de red covalente, la composición son átomos o moléculas. Las características: duros, altos puntos de fusión, insolubles en todos los disolventes más comunes, malos conductores del calor y la electricidad. Ejemplos: el dióxido de silicio, el diamante, grafito y el cuarzo. La última clasificación es el tipo de sólido metálicos. La composición son átomos de elementos metálicos. Características: desde blando hasta muy duro, y los puntos de fusión son desde muy bajo hasta alto. Excelentes conductores de electricidad y de calor. Ejemplos: todos los metales que tenemos en nuestra tabla periódica: hierro, cobre, entre otros. Ahora estudiaremos las propiedades físicas de los líquidos. Como primer propiedad, estudiaremos la viscosidad. Y la definición es la medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Observamos en nuestra figura que se están relacionando o se están comparando dos líquidos. Tenemos el líquido de la izquierda, que hemos nombrado el líquido 1, y el de la derecha, líquido 2. Para un tiempo específico, observamos que el líquido 1 se ha desplazado una mayor cantidad verticalmente que el líquido 2. Y las conclusiones son: a mayor viscosidad, el fluido es más lento en su flujo. Y a menor viscosidad, el fluido presenta mayor rapidez en su flujo. Para nuestro caso, el que se está desplazando en menor cantidad es el líquido 2. Por lo tanto, su flujo es más lento. Eso implica que su viscosidad sea mayor. Mientras que para el líquido 1, este tiene mayor desplazamiento. Eso implica que el flujo es más rápido, por lo tanto, presenta menor viscosidad. La viscosidad también depende de la temperatura. Y cuando aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Y si disminuye la temperatura, la viscosidad aumenta. Entonces, la relación entre la temperatura y la viscosidad es de forma inversamente proporcional. A medida que un parámetro aumenta, el otro tiende a disminuir. Cabe mencionar también que los líquidos con fuerzas intermoleculares intensas son más viscosas
mientras que los líquidos con fuerzas intermoleculares leves son menos viscosos. La medición de la viscosidad en el laboratorio. Nos apoyamos con este instrumento. Es un viscosímetro de Osgood. Es un tubo en forma de U. En uno de sus extremos hay dos marcas. La primera marca está entre el bulbo A y el bulbo B y la segunda marca está debajo del bulbo B. Se invierte el viscosímetro hasta sumergir uno de sus extremos en la muestra de líquido a analizar. Se hace succión en este extremo, el líquido empieza a subir y se llega hasta la marca entre A y B. Posteriormente, se regresa el viscosímetro a su posición original, el líquido comienza a bajar por gravedad. Cuando el líquido está pasando por la marca entre A y B, se acciona el cronómetro. Y se detiene el cronómetro hasta que el líquido haya pasado por la marca debajo de B. Este procedimiento se repite 2 o 3 veces para obtener un valor más preciso de viscosidad experimental. Finalmente, el tiempo medido en el experimento se sustituye en esta ecuación, donde este parámetro representa la viscosidad del líquido en estas unidades. Poise, que serían gramos sobre centímetros por segundo. La K implica la constante de viscosidad. Sus unidades, centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Rho es la densidad del líquido, estrictamente en gramos sobre centímetro cúbico. Y en este parámetro acá, que es el tiempo, aquí se sustituye el que se obtiene en la medición con el viscosímetro. Este es el tiempo en segundos que tarda el líquido en pasar desde una marca hacia la otra. Si deseamos calcular la constante del viscosímetro, necesitamos utilizar esta fórmula de acá, en donde requerimos la viscosidad del agua entre el producto de la densidad del agua por la temperatura del agua. Otra propiedad de los líquidos a estudiar es la tensión superficial. Este es un fenómeno físico en donde la superficie de los líquidos se comportan como una membrana elástica. Y podemos analizar una molécula en el interior del líquido, la cual está sujeta por la influencia de las atracciones intermoleculares de otras moléculas a su alrededor. Por lo tanto, la influencia es en todas direcciones. Y estas fuerzas atractivas se compensan entre todas. Pero si analizamos una molécula en la superficie, esta solo está sujeta a las partículas que están a sus extremos y por debajo de ella. Entonces, lo que sucede acá es que se forma una fuerza neta en dirección hacia abajo, esta superficie se disminuye y se forma como una membrana elástica. Si el recipiente es suficientemente delgado, podemos observar un menisco, como lo representa la figura B y C. Puede ser un menisco cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba, dependiendo del líquido que tengamos en cada uno de los recipientes. También esta propiedad es responsable de que un insecto pueda reposar sobre el agua, ya que la superficie se está comportando como una membrana elástica. El peso del insecto no es lo suficientemente grande para romper esta tensión que genera la superficie. Otra propiedad de los líquidos a estudiar es la presión de vapor y el punto de ebullición. Consideremos un recipiente con agua y vamos a calentar ese recipiente. A medida que la temperatura va aumentando, aumenta el movimiento de las moléculas del líquido, ya que aumenta su energía cinética y aumentan los choques entre las moléculas. Si una molécula de la superficie del líquido es golpeada por otras moléculas en dirección hacia arriba y con una fuerza impulsora de gran magnitud, entonces dicha molécula se puede escapar de la fase líquida. Y al separarse, automáticamente se encuentra ya en estado gaseoso. Si cerramos nuestro recipiente, podemos elevar la temperatura un poco más.
y acelerar la evaporación. El vapor se comienza a acumular, ya que no puede salir al exterior, hasta que haya tanto vapor en la superficie del líquido que al encontrarse tan cerca de la superficie, se puede unir nuevamente, formando pequeñas gotas, generando una condensación. Cuando la rapidez de vaporización y condensación son iguales, entonces se dice que se encuentra en equilibrio dinámico de fase. Para este caso será la fase líquida con la del vapor. Este experimento nos va a servir para definir presión de vapor. La presión de vapor es la presión parcial de las moléculas de vapor sobre la superficie del líquido en equilibrio a una temperatura. Notamos en la figura, estas pequeñas partículas azules son partículas de vapor que están chocando o interactuando una con otras con las paredes del recipiente y con la superficie. Aquí podemos ejemplificar esa presión de vapor. Otra propiedad es el punto de ebullición. Este punto se da cuando la presión que ejerce el vapor es igual a la presión externa y esto sucede a su temperatura de ebullición. Otro concepto es el punto de ebullición normal. Este es cuando el líquido está hirviendo y la presión externa es igual a una atmósfera. El último propiedad a estudiar es el calor de vaporización o calor latente de vaporización. Y vamos a definir el calor de vaporización como el calor necesario para vaporizar una unidad de masa, ya sea 1 gramo, 1 kilogramo, 1 onza, etcétera, de un líquido que ya se encuentra en su temperatura de ebullición. Observamos en la figura, acá hay agua líquida. Esa agua se encuentra a una temperatura de 100 grados, que es justamente su temperatura de ebullición. Si a esta muestra se le aplica cierta cantidad de calor, el agua empieza a vaporizarse, empieza a generarse el cambio de estado.